días, mi nombre es Carolina González y yo les voy a hablar acerca de la guía de matemáticas. Bueno, en esta guía nos pusimos a leer una lectura de la historia de la teoría de conjuntos. Bueno, entonces nos hicieron una pregunta y la primera pregunta es: ¿qué inconsistencia presentaba la paradoja de Russell? Bueno, hay una parte en la lectura que dice: en 1901, la llamada paradoja de Russell, en honor al filósofo matemático y pacifista Bertrand Russell, mostró que la teoría de conjuntos tenía una inconsistencia interna. Por lo tanto, la inconsistencia no la tenía la paradoja de Russell, sino la teoría de conjuntos. Entonces, posiblemente la dificultad surgiría de la falta de restricciones al definir los conjuntos. La idea de tomar en cuenta que un conjunto pudiera ser el elemento de sí mismo fue advertida como sospechosa. Entonces, esa inconsistencia que se presentaba, según el texto, es que se tenía la idea de que un conjunto pudiera ser elemento de sí mismo. Bueno, la segunda pregunta es: ¿cómo defines la teoría de conjuntos? Bueno, según la lectura y lo que da a entender la teoría de conjuntos, obviamente habla acerca de los conjuntos, pero no solo eso, sino que es la base de muchas de las ramas de las matemáticas, es decir, se encuentra implícita y explícita en ramas de las matemáticas, ya sea pura o normal. Bueno, en el punto 3 decía la biografía de George Cantor. Entonces, George Cantor fue un matemático y lógico nacido en Rusia. Fue inventor de Dedekind y Frege y de la teoría de conjuntos, que es la base de la matemática, como ya habíamos mencionado, de las matemáticas modernas. Gracias a sus atrevidas investigaciones sobre los conjuntos infinitos, fue el primero capaz de formalizar la noción de infinito bajo la forma de los números transferidos. Bueno, en este también nos dicen que tenemos que realizar un comentario acerca del video que nos pusieron. Entonces nos pusieron un video que se trataba básicamente de la demostración de lo que se tratan las operaciones entre conjuntos. Entonces, que eran unión, intersección, diferencia y complemento, y cómo se solucionan cuando están combinadas. Así podemos recordar cuál es el procedimiento que se usa para resolver cada una de ellas, y asimismo cuando están juntas. Bueno, a continuación les voy a presentar unos problemas matemáticos en donde para la solución de estos se necesitan de las operaciones combinadas entre conjuntos. Bueno, el primer problema dice: al realizar una encuesta a 180 amas de casa sobre su preferencia por los canales A, B y C, los resultados son: 110 ven el canal A, 120 ven el canal B, 130 ven el canal C, 66 ven los canales A y B, 78 ven los canales A y B, 66 ven los canales A y C, 78 ven los canales A y B, 90 ven los canales B y C, 52 ven los tres canales. Bueno, entonces después nos dan una serie de preguntas, pero para esto tenemos que tomar en cuenta los datos que nos dieron y ponerlos en la gráfica. Entonces, como sabemos, siempre tenemos que empezar por resolver la intersección. Entonces, nos dan que 52 ven los tres canales. Entonces, 52 amas de casa ven los tres canales y la ponemos de esta forma. Ya que en este espacio es donde se conecta con los tres grupos al mismo tiempo. Entonces, 90 ven los canales B y C. Entonces, 90 ven los canales B y C. Pero tenemos que tener en cuenta que aquí está 52. Entonces, tenemos que restar, a 90 le restamos 52 y eso nos da 38. Por lo tanto, 38 más 52 nos da 90. Entonces, 90 son las personas que ven C y B. Ahora, 78 ven los canales A y B. Y así como en el otro, también tenemos que tener en cuenta que dice 52 y 52 más 26 nos da 78. Ahora nos dice 66 ven los canales A y C. También tomamos en cuenta el 52 y 52 más 14 nos da 66. Ahora sí pasamos a los conjuntos grandes. Nos dice 130 ven el canal C. Entonces, para sacar qué va aquí, tenemos que sumar esto, esto y esto, y ponerle entonces lo que le falta para hacer 130. En este caso, 26. Entonces, 26 más 38 más 52 más 14 nos da 130.
También nos dice que 120 ven el canal B. Entonces para esto hacemos lo mismo, sumamos 38 más 52 más 26 y a lo que nos da le tenemos que sumar para que nos dé 120. Y en este caso sería 4. Entonces, entonces nos dice después que 120 ven el canal A. Volvemos a sumar 52 más 14 más 26 y le faltarían 18 para hacer 110. Ahora vamos a responder la primera pregunta. ¿Cuántas amas de casa no ven ninguna? Entonces, para esto tendríamos que sumar los elementos de todos los conjuntos. Entonces, si 110 había en el conjunto A, le tendríamos que sumar 38, 4 y 26. Y para eso nos faltaría entonces, eso nos da 178. Por lo tanto, para hacer 180, que son todo el conjunto universal, le faltarían 2. Entonces, 2 amas de casa son las que no ven ninguno de los canales. ¿Cuántas amas de casa ven solo el canal A? Para este caso tenemos que tomar en cuenta solamente esta partecita, ya que las demás son las que tienen relaciones con los demás conjuntos. Por lo tanto, las amas de casa que solamente ven el canal A son 18. Ahora, ¿cuántas amas de casa ven solo el canal B? Exactamente lo mismo. Tomamos solamente el 4 porque las otras están relacionadas con los otros conjuntos. Entonces, 4 amas de casa son las que ven solo el canal B. La siguiente pregunta es, ¿cuántas amas de casa ven solamente el canal C? Entonces, para esta pregunta, tenemos que mirar cuántas son solamente los que están en el canal C, pero que no comparten una relación con los otros conjuntos. En este caso serían 26. Ahora, ¿cuántas amas de casa ven solamente un canal? Para esta operación, entonces, tenemos que sumar entonces esto y esto, que son los números de las personas que solamente ven un canal, solamente ven el canal A, solamente ven el canal B o solamente ven el canal C. Entonces, 18 más 26 más 4 nos da 48. Entonces, 48 personas son las amas de casa que ven solamente un canal. ¿Cuántas amas de casa ven el canal A, pero no ven el canal B? Entonces, cogemos el conjunto A y el conjunto B y miramos entonces cuántas amas de casa solamente ven el A, pero no ven el B. Entonces, eliminamos todo lo que tiene que ver con el B y sumamos 18 más 14 que están en el A. Entonces, 18 más 14 nos da 32. Entonces, 32 amas de casa ven el canal A, pero no el canal B. Y ahora dice, ¿cuántas amas de casa ven solamente 2 canales? Entonces, para esto tenemos que coger estas partes, que son los que comparten de a dos conjuntos. Entonces, 26 más 38 más 14 nos da 78. Entonces, 78 amas de casa son las que ven solamente 2 canales. Bueno, en el siguiente ejemplo dice, se realizó una encuesta a 500 personas acerca del helado que consumen. Se comprobó que 280 consumen del frío, 120 consumen heladino, 100 consumen ártico, 20 personas consumen H, que hace referencia a heladino, y A, ártico, 50 personas consumen del frío y ártico, 25 personas consumen del frío y heladino y 10 personas consumen los tres. Entonces vamos a representar todos los datos en una gráfica. Entonces nos dice que 10 personas consumen los tres. Entonces iría acá. Luego nos dice 25 personas consumen D y H. Entonces, como ya sabemos, tenemos que coger este 10 y ponerle lo que falta. Entonces, si son 25, faltarían 15. 15 más 10, 25. 25 personas consumen D y H. Luego dice 50 personas consumen D y A. Hacemos lo mismo, sumamos el 10 y nos faltarían 40. Entonces 40 personas, 40 y 10 son 50, entonces 50 personas consumen D y A, o sea, del frío y ártico. Y luego nos dice 20 personas consumen heladino y ártico. Entonces heladino y ártico sumamos los 10 y como son 20, entonces son 10.
Entonces 20, 10 más 10, 20 personas consumen el ladino y ártico. Ahora nos dice 100 consumen ártico. Entonces tendríamos que sumar 40 más 10 nos da 60. ¿Y cuánto le falta a 60 para hacer 100? Serían 40. Ahora nos dice 120 consumen el ladino. Entonces 10 y 10, 20 y 15, 35. ¿Cuánto le falta a eso para llegar a 120? Entonces serían 85. Entonces 85 personas consumen el ladino solamente, pero en conjunto serían 120. Y luego dice 280 consumen del frío. Volvemos a sumar 40 más 10 más 15. ¿Y cuánto le falta para hacer 280? Entonces serían 215. Ahora nos preguntan, ¿cuántas personas no consumen ninguna de las tres? Entonces para resolver esto tendríamos que sumar entonces todas las personas que están aquí y cuánto le falta para hacer el conjunto universal, es decir, 500 personas. Entonces, 280 que tiene el conjunto de D, más 85, más 10, más 40, ¿cierto? Y eso nos da... bueno, entonces, haciendo esta suma, obtenemos entonces lo que nos falta para que sean 500 personas y serían 85. Entonces aquí una de las maneras para solucionar esto utilizando pues una operación entre conjuntos podría ser un conjunto universal, diferencia de A unión H unión D. Y eso nos da 85. Listo, ahora dice ¿cuántas personas consumen solo D? O sea, solo de frío. Entonces, como habíamos visto en el ejemplo anterior, solamente 215 porque son los que no se relacionan con los otros conjuntos. Entonces, este pedazo solamente. Y serían 215. Ahora dice, ¿cuántas personas consumen el ladino pero no ártico? Entonces, tendríamos que quitar de estos dos este, que es el ártico, y que solamente quede 85 y 15, solamente los que consumen el heladino, pero no del ártico. Entonces 85 más 15 nos da un total de 100 personas. Ahora, ¿cuántas personas consumen las tres marcas? Como ya sabemos, entonces la intersección entre los tres conjuntos que sería 10. Y esas son las personas que consumen las tres marcas, o sea, los tres conjuntos. ¿Cuántas personas consumen solamente dos marcas? Lo mismo. Entonces, solamente las que consumen dos marcas, dos marcas, dos marcas, dos marcas. Es decir, sumamos 40 más 10 más 15. Y esto nos da 65. ¿Y cuántas personas consumen del frío, pero no del ártico? Entonces lo mismo, eliminamos el conjunto del ártico imaginariamente y solo nos quedaría 215 y 15. Entonces lo sumamos y eso nos daría 230. Bueno, en el siguiente problema se utilizó la institución educativa FUSCA. Entonces nos dice el problema. En la institución educativa FUSCA se realizaron las inscripciones a una competencia con los juegos parqués, dominó y Rummikub. Esta encuesta se realizaron en los grados 10º y 11, en los cuales tienen solamente 70 estudiantes. Y se realizaron de acuerdo al juego al que se querían inscribir, de acuerdo a sus gustos. Entonces, con esta encuesta se comprobó, con estas inscripciones se comprobaron que 50 se inscribieron en parqués, 32 se inscribieron en dominó, 15 se inscribieron en Rummikub, 20 en parqués y dominó, 12 en parqués y Rummikub, 6 en dominó y Rummikub y 3 en los tres juegos. Entonces vamos a plasmar esto también en la gráfica para poder solucionar las preguntas. Y como ya sabemos, empezamos con la intersección. Entonces 3 en los tres juegos.
Después nos dice 6 en dominó y Rummikub. Sumamos y 3 más 3, 6. Luego dice 12 en parqués y Rummikub. Entonces 9 y 3, 12. Después dice 20 en parqués y dominó. Entonces serían 17. Después, porque 17 más 3, 20. Después dice 15 se inscribieron en Rummikub. 9 y 3, 12 y 3, 15, por lo tanto aquí no pondríamos nada. Y luego dice 32 se inscribieron en dominó. Entonces 17 y 3, 20 y 3, 23. Para los 32 serían 9. Y después dice que 50 se inscribieron en parqués, entonces 17 más 3, 20 y 29, y para que sean 50 son 21. Y bueno, entonces dice, ¿cuántos se inscribieron en solamente 2 juegos? Entonces, como en los anteriores, los que están combinados entre los 2 conjuntos, es decir, este y este, sin contar ese, porque los 3 son los que se inscribieron en 3 juegos. Pero nos dice que solamente en 2 juegos, entonces 17 más 3, 20 y 9, 29. Entonces 29 se inscribieron en solo 2 juegos. Ahora dice, ¿cuántos no quisieron participar? Entonces para esto vamos a sumar todos los elementos que están en los 3 conjuntos. Entonces en parqués dice que hay 50, ¿cierto? Entonces 50, 59 y 62. Entonces dice que hay 62 participando. Entonces los que no participaron, como son 70 estudiantes, entonces serían 8 estudiantes. ¿Y cuántos eligieron solamente un juego? Entonces solo sumaríamos los que están en esta parte, ya que solamente están en uno de los juegos y no se relacionan con otros. Entonces 21 y 29. Eso quiere decir que 30 estudiantes eligieron solo un juego. Bueno, a continuación, este es el mapa conceptual de las operaciones entre conjuntos y la aplicación que éstas tienen en nuestra vida cotidiana. Entonces dice, la idea de clasificar o agrupar objetos para clasificarlos en colecciones o conjuntos de la misma naturaleza es parte de la vida diaria de los seres humanos. Por ejemplo, el conjunto de libros de una biblioteca, el conjunto de zapatos de un almacén, el conjunto de utensilios en la cocina. Es decir, las operaciones entre conjuntos las estamos utilizando en nuestra vida cotidiana continuamente, aunque no nos demos cuenta. Entonces, por ejemplo, empecé yo con la unión. Entonces dice, la unión es la unificación de los elementos de 2 o más conjuntos. Es decir, todos los elementos de 2 o más conjuntos se unen en uno solo. Y en la aplicación de la vida cotidiana se basa en, uno de los ejemplos que puse fue la elección de 2 sabores de helado. Entonces, si ambos te gusta, simplemente escoges ambos y los unes, ¿cierto? Entonces, en uno de estos ejemplos podemos ver cómo utilizamos la unión aunque no nos estemos dando cuenta. Entonces, también puse en diferencia. Entonces, la diferencia consiste en eliminar de A todo el elemento que esté en B. Es decir, son todos los elementos que están en A, pero no en B. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la vida cotidiana, cuando vemos un vestido y que se parece a otro, tú de pronto mandas a hacer otro, pero le quitas todo lo que tiene de igual al otro, de parecido al otro, ¿cierto? Para que sea, digamos que único. Entonces, también están en el complemento. Entonces, el complemento de A son todos los elementos que le faltan a A para hacer el conjunto universal. Y uno de los ejemplos que más usamos en nuestra vida cotidiana, aunque no nos demos de cuenta, es cuando vamos a dar las vueltas de dinero. Entonces, por ejemplo, cuando a ti te entregan, no sé, 2.000 pesos y son 1.700, tú dices cuánto le falta a 1.700 para hacer 2.000 y así sacas las vueltas del dinero. Entonces, me pareció muy interesante. Ahora, en la diferencia simétrica, la diferencia simétrica de A y B es otro conjunto que posee los elementos que están en A y los que están en B, pero no los que están en ambos a la vez, así como se muestra en el ejemplo. Y en este puse de ejemplo 2 diseños de blusas con el mismo color. Entonces, cuando tú vas a un almacén de blusas,
a un almacén de ropa y ves a dos blusas y te encantan los dos diseños, pero no te gusta, pero tienen el mismo color y el color no te gusta, entonces tú eliges los dos diseños, pero le cambias el color, ¿cierto? Entonces solo eliges los diseños, pero no el color, así como en la diferencia simétrica. Y por último, en la intersección, que es cuando sea A y B dos conjuntos, la coincidencia de ambos es el conjunto C, es decir, los elementos que están en A y que están en B, los elementos que se repiten. Y por ejemplo, en la vida cotidiana lo usamos, por ejemplo, en los juegos, en donde tenemos que encontrar las similitudes y no nos damos cuenta. Entonces, así es como estos y muchos más ejemplos que nos dan, es como usamos las operaciones entre conjuntos en nuestra vida cotidiana, aunque no nos demos cuenta. Bueno, a continuación tenemos la línea del tiempo de la lectura, en donde empieza con 1854, cuando gracias a la investigación de Laws of Dow, se alcanzó a formalizar el álgebra de conjuntos y la lógica a través de la investigación. Después continúa en 1870, cuando al plantear que el estudio del infinito como una realidad que está en el mismo nivel de lo finito, evolucionó el manejo de estos conceptos que les permitió a los griegos forjar sus propias paradojas. Después va a 1880, donde John Venn propuso los diagramas de Venn, que fue algo muy importante. Entonces, de ahí, diagramas de Venn. Y después va a 1897, donde la teoría de conjuntos se ancló en los fundamentos de la matemática y recibió la consagración en el Congreso de Zúrich. Después va a 1901, donde la paradoja de Russell mostró que la teoría de conjuntos tenía una inconsistencia interna. Después va a 1931, donde Kurt Gödel planteó que desde el punto de vista matemático no se puede establecer que no existan contradicciones. Después va a 1960, donde arrancó una ola de renovación de la enseñanza de la matemática en Estados Unidos. Y en 1985, cuando George Cantor definió un conjunto.